En el siguiente video vamos a hablar de los estadísticos descentrados. Los estadísticos descentrados se utilizan para conocer el valor medio o valor promedio de una cantidad de datos, como así también para conocer la variabilidad o la dispersión que tienen esos datos con respecto a un valor promedio, que nosotros vamos a llamar media. Los estadísticos descentrados son la media, la varianza y el desvío estándar. A continuación vamos a explicar un poquito cada uno. La media es el valor promedio de los datos y se calcula, como acá indica la fórmula, como la sumatoria de todos los elementos dividida la cantidad total de elementos. Es el llamado promedio clásico. La varianza es un indicador de dispersión y básicamente es el promedio de la diferencia cuadrática que tienen todos los valores con respecto a la media. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza y precisamente se aplica esta raíz cuadrada a la varianza para que la unidad del desvío coincida con la unidad de la variable original. ¿Qué es lo que representa el desvío? Bueno, el desvío estándar es un indicador de dispersión que nos da un valor que representa de alguna forma la dispersión que tienen los datos con respecto a la media, es decir, qué tan alejado en promedio están los valores con respecto al valor central. Podemos diferenciar la media muestral de la media poblacional, como así también el desvío muestral del desvío poblacional. La media muestral es el promedio de una muestra y se representa con la letra X barra. Y mu es la media de una población. Es decir, que nosotros, ¿cuál es la diferencia principal? Es que nosotros para conocer la media poblacional deberíamos tener todos los valores de la población. Y para conocer la media muestral solamente necesitaríamos una porción de esa población. Esa porción de esa población, en el caso de la muestra, se representa con n, y en el caso de la población, la cantidad total de valores de esa población se representa con n mayúscula. Pero el concepto es similar. De la misma forma, el desvío estándar de la población trabaja con una porción de la población, que está representado mediante la letra n, que es la cantidad total de datos de la muestra. El desvío estándar de la población involucra a la cantidad total de datos representada con la letra n mayúscula. Sería bueno en este momento hacer una distinción y decir que x barra y mu no es lo mismo, de la misma forma que S y sigma no son lo mismo. Mu y sigma son parámetros que sirven para modelar el comportamiento de una población, mientras que X barra y S son estadísticos. Hay una gran diferencia entre uno y otro porque uno, y no deben ser nunca confundidos, porque uno representa a una muestra, se refiere a una muestra, y otro se refiere a una población. Uno puede preguntarse en este punto por qué no utilizar los parámetros de una población en vez de los estadísticos de una muestra. Bueno, lo que pasa es que muchas veces, en la mayoría de los casos, es muy difícil obtener los datos total de una población. Entonces, no queda otra que trabajar con una muestra. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una cinta transportadora que transporta cajas con tornillos. Y esa cinta transportadora tiene una balanza que está conectada a un sistema informático que registra el peso de cada caja. En ese caso, ustedes podrían obtener, como tienen un sistema automático, podrían obtener el peso de cada caja del total de toda la población de cajas. Bien, en ese caso no habría problemas y podrían trabajar con los datos de la población. Pero imagínense que ustedes quieren conocer el largo de promedio de los tornillos que están dentro de esa caja. En ese caso sería mucho más complicado porque ustedes tendrían que medir tornillo por tornillo de todas las cajas y sería un proceso muy tedioso. Y en el caso de que se pudiera llegar a eso, sería tan pero tan costoso que no justificaría. O sea, es decir, el costo del producto se volvería demasiado alto
y ya no tendría sentido. Es por eso que en muchos casos no queda otra que utilizar el muestreo o tomar muestras del proceso por lo dificultoso que es obtener los datos totales de la población. Bien, por último, vamos a ver el concepto de mediana para finalizar con los estadísticos de centrado. La mediana es otra forma de obtener un valor promedio de una cierta cantidad de datos. Lo que nos exige es que tengamos los datos ordenados de menor a mayor y tiene la ventaja de que el cálculo del valor o la obtención del valor llamado mediana es mucho más sencillo que si lo tenemos que hacer de la manera tradicional utilizando la fórmula de la media. Es decir, si nosotros tenemos los datos ordenados de menor a mayor, la mediana es muy fácil de obtener. ¿Cómo se calcula la mediana o cómo se obtiene? Bueno, tenemos dos formas. Una es cuando la cantidad de datos son impares y otra es cuando la cantidad de datos son pares. Teniendo los datos ordenados de menor a mayor, la mediana va a ser el valor, en el caso de que sea impar, va a ser el valor que se encuentra en la posición n más 1 sobre 2. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 7 datos, nos daría que la mediana se encuentra en la posición 7 más 1, 8 dividido 2, 4. Es decir, va a ser el valor que se encuentre en la posición 4. Si n es par, la mediana es la suma, en realidad es el promedio de los dos valores centrales. ¿Cómo obtenemos esos dos valores centrales? Supónganse, en el caso que la cantidad de datos total sea 8, fíjense que la fórmula nos dice que sería 8 sobre 2, 4, y acá sería 8 más 2, 10, dividido 2, 5. Es decir, sería el promedio de la suma del dato que se encuentra en la posición 4 más el dato que se encuentra en la posición 5. Vamos a hacer el ejercicio 21, donde aplicaremos todos los conceptos vistos hasta ahora. Se han efectuado 16 determinaciones del punto de fusión de cierta sustancia, 8 de ellas por un analista A y las restantes por el analista B, con los siguientes resultados. Ahí les da el punto de fusión de las sustancias A y B y nos pide: para cada analista, calcule e interprete rango, media aritmética, desvío estándar, mediana, coeficiente de variación. Realice los diagramas de caja y elabore un informe comparativo. ¿Cuál de los dos presenta menor variabilidad en sus mediciones? Bien, entonces vamos a empezar con el rango. Yo acá tengo ya los datos cargados en Excel. Para calcular el rango, todos los cálculos los voy a hacer con Excel. Yo de paso para que ustedes aprendan cómo usar Excel, las funciones básicas que vemos en estadística, pero les recomiendo que ustedes hagan los cálculos a mano porque en un parcial lo van a tener que realizar sin ayuda de Excel, lo van a tener que hacer a mano. Bueno, entonces continuamos. El rango consiste primero en ordenar los valores. Tenemos que ordenar los valores del analista A. Seleccionamos la cantidad total de datos. Vamos a inicio, ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Bien. Ponemos que continuar con la selección actual y ordenar. El rango sería la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, es decir, la resta entre este valor y este valor. Por lo tanto, acá vamos a poner igual a este valor que está acá menos este valor que está acá. Y directamente nos va a dar el rango. El rango es 7. Para el analista B tenemos que hacer lo mismo. Tomamos los datos, los ordenamos de menor a mayor, continuar con la selección actual, ordenar. Y el rango sería este valor menos este valor que está acá. Por lo tanto, igual este valor lo seleccionamos menos este valor que está acá, enter. El rango es 3. Muy bien, para calcular el promedio tenemos que hacer lo siguiente. Igual, escribimos la función promedio, seleccionamos el rango de datos, cerramos el paréntesis y apretamos enter. Ahí nos tira el promedio. Lo mismo con el B. Igual, función promedio, seleccionamos el total de datos, vamos
cerramos el paréntesis y ya tenemos el promedio calculado. Para calcular el desvío, igual, y acá hay que hacer una aclaración porque tenemos los dos desvíos, desvío estándar y desvío estándar, perdón, poblacional y desvío estándar muestral. Fíjense que en este caso, como es una muestra, vamos a seleccionar el desvío estándar muestral. El desvío estándar muestral contempla este factor que es n-1, que es el sesgo de la variante del desvío. Entonces seleccionamos los datos a los cuales les queremos calcular el desvío estándar, Enter, y nos da el desvío estándar del analista A. Hacemos lo mismo con el B, desvío estándar M, que es de muestra, no tiene que usar el P, porque el P es de población, tiene que usar el M. Seleccionamos los datos, Enter, y ahí tenemos el desvío estándar. A continuación les voy a mostrar cómo deberían calcular aproximadamente el desvío estándar si lo tuvieran que hacer con una hoja y una virome. Vamos a calcular solamente el del A y después ustedes hacen el del B. Esto sirve para verificar el valor que calcula Excel automáticamente con el valor que voy a calcular yo y después ustedes de manera manual. Bueno, empezamos. Entonces, fíjense que este término que está acá es la diferencia cuadrática de cada valor con respecto a la media. Vamos a calcular la diferencia cuadrática de cada valor, como dice acá, que es este término de la ecuación. Entonces, comenzamos, tenemos una potencia, por lo tanto, eso es un cuadrado, por lo tanto vamos a poner igual potencia, para que ya el valor que está dentro del paréntesis me lo arroje al cuadrado, potencia, y acá voy a poner el término que está dentro de del paréntesis, es decir, la media menos el primer valor en este caso. Entonces dijimos la media menos el primer valor. Debemos poner punto y coma, nos pide la potencia, en este caso es al cuadrado. ¿Bien? Enter, y ahí tenemos la primera diferencia cuadrática. Hacemos lo mismo con la segunda, potencia de la media menos, en este caso, el segundo valor, punto y coma, elevado al cuadrado. Bien. Y debemos repetir lo mismo con el resto de los valores. Potencia, vamos a poner la media, le vamos a poner el signo de pesos adelante para indicar que este valor se va a mantener constante y lo único que va a variar es el valor el valor de la resta. En este caso sería el tercer valor, punto y coma 2, cerramos el paréntesis y ahora no nos queda más que arrastrar todo hacia abajo y ya nos va a dar todas las diferencias cuadráticas de todos los valores. Ese sería el primer paso. Ahora lo que deben hacer es sumar todas esas diferencias cuadráticas. Entonces vamos acá, igual, suma, sumamos todo. Ustedes eso lo tienen que hacer manual con la calculadora. Nos da 30. Y finalmente, para calcular el desvío, nos queda hacer la suma dividido n-1 y a todo eso aplicarle la raíz cuadrada. Entonces hacemos la suma, perdón, primero vamos a poner la función raíz, ponemos la suma, dividido n-1, en este caso n es 8, menos 1, 7. Por lo tanto, el valor final del desvío, como ven, coincide con el valor arrojado por Excel de manera automática, con la función desvío estándar. El coeficiente de variación se define como el desvío estándar sobre la media en valor porcentual, es decir, debe multiplicar por 100, y nos da una idea de qué valor porcentual representa el desvío estándar en la media. Un coeficiente de variación demasiado elevado nos indica que el desvío estándar es muy similar a la media y por lo tanto los datos
no son representativos de la muestra. En cambio, un coeficiente de variación más pequeño nos indica que el desvío es pequeño de alguna forma con respecto a la media y por lo tanto los datos son más representativos. Calculamos entonces el coeficiente de variación para el caso A, ponemos igual, entonces es como dijimos el desvío dividido la media. Bien, y a ese valor lo deberemos multiplicar por 100 para que nos dé en valor porcentual. Yo directamente, acá en Excel tengo la función porcentaje y le voy dando los decimales que quiero. O sea, un 1,19% es el coeficiente de variación para el caso A. Vamos a ver el caso B. Igual el desvío dividido la media del B. En este caso nos da un 0,537%. A continuación, haremos una interpretación de los estadísticos calculados. Fíjense que para el caso del A, el desvío estándar es bastante mayor que el del B. Por lo tanto, podemos decir que que el caso B, los datos están mucho más agrupados y presentan menor variabilidad que en el caso del A. El coeficiente de variación es otra forma de ver lo mismo que acabo de decir. El A tiene un coeficiente de variación mucho mayor que el B. Por lo tanto, el B tiene sus datos mucho más agrupados. Tanto el coeficiente de variación como el desvío son dos formas de ver lo mismo. Ahora vamos a ver cómo realizar un diagrama de cajas. ¿Para qué sirve el diagrama de cajas? El diagrama de cajas sirve para ver gráficamente la variabilidad de los datos. Es decir, podemos determinar si los datos son más variables hacia un lado que hacia el otro. Es una forma gráfica rápida de ver precisamente la variabilidad de los datos. Nosotros vamos a hacer el del A y después el del B lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un diagrama de cajas? Bueno, necesitamos conocer el mínimo, conocer el máximo, conocer lo que se llama el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Vamos a comenzar. El mínimo ya lo conocemos porque tenemos los datos ordenados, así que el mínimo para el caso A es 171,5. El máximo es 178,5. Y la mediana la debemos calcular aplicando la fórmula que vimos al principio del video. Entonces, fíjense. En este caso los datos son pares, son 8 datos. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula va a ser el dato que se encuentra en la posición 8 sobre 2, 4, más el dato que se encuentra en la posición 10 sobre 2, 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, más el dato 5. Es decir, va a ser el promedio de estos dos valores. Entonces, 173,5 más 173,5 dividido 2 nos queda 173,5. Ese va a ser el dato de la mediana. Yo lo voy a remarcar con un color. Entonces, una vez que ustedes calculan la mediana, les va a quedar un cuartil hacia arriba y un cuartil hacia abajo. Para calcular el cuartil 1 deben aplicar el mismo concepto de la mediana. En este caso, el cuartil 1 está compuesto por 3 valores, por lo tanto es un valor impar. Como es un valor impar, el valor del medio de ese cuartil, que va a ser el cuartil 1, va a ser calculado a través de esta fórmula. Entonces, como son 3 valores, 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Es decir, va a ser el valor 172,5. 172,5. Y el cuartil 3 deberemos aplicar el mismo criterio. De este lado nos van a quedar 3 valores más. Como son 3 valores, es impar. Debemos aplicar esta fórmula. Entonces nos queda 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Por lo tanto es este valor, 174. 1, 2. 174. 174. Una vez obtenido estos valores, lo que tienen que hacer para hacer diagramas de caja es lo siguiente.
El diagrama de cajas tiene un eje horizontal. En el eje horizontal va el rango, que ustedes los pueden escalar de a 5 en 5, de a 10 en 10. Eso va a depender del valor del rango. Bien, y entonces lo que ustedes deben hacer es sobre ese eje horizontal marcar con una línea de puntos. Acá marcan y ponen el valor del mínimo. Después con otra línea de puntos marcan sobre acá y ponen el valor máximo. Marcan con una línea de puntos el cuartil 1. Marcan con una línea de puntos la mediana y luego marcan también con una línea de puntos y lo aclaran en el gráfico todos estos valores el cuartil número 3. Una vez que tienen eso, trazan una línea que va desde el mínimo hasta el cuartil 1 y después desde el cuartil 3 hasta el máximo, hacen una caja de este tipo y después dividen la caja a la altura de la mediana. Y ahí les va a quedar realizado el diagrama de cajas. Fíjense que en este caso los datos están más dispersos hacia el lado izquierdo con respecto a la mediana que hacia el lado derecho. Ahora solamente falta que ustedes hagan el diagrama del B para completar el ejercicio. En el próximo video vamos a ver cómo calcular estadísticos cuando los datos están agrupados.